He dedicado mi vida a ayudar a los animales. Después de muchos años, logré abrir un refugio para animales rescatados. Pero una loca llegó a exigir que liberemos a los animales porque merecen vivir en libertad. ¿No ve que los cuidamos hasta que se mejoren? Jamás imaginé que terminaría coordinando un operativo policial frente a un edificio residencial porque alguien decidió estacionar un elefante en su sala de estar. Entre tuberías reventadas, un propietario al borde del colapso y una activista atrincherada vociferando sobre soberanía animal, el panorama rozaba el delirio puro. Al día de hoy, sigo intentando procesar la cadena de decisiones absurdas que nos arrastró hasta semejante desastre. Invertí más de 10 años de mi carrera como médico veterinario y prácticamente todos mis ahorros personales en construir un centro de rehabilitación para fauna silvestre rescatada. El proyecto no era una atracción turística ni un zoológico comercial, sino un recinto técnico diseñado para albergar ejemplares con secuelas graves de maltrato o amputaciones irreversibles. Nuestra misión era estrictamente médica y ética, enfocada en dar calidad de vida a criaturas que jamás podrían sobrevivir por sus propios medios en un entorno natural. Cada instalación fue levantada siguiendo normativas internacionales de bioseguridad, con recintos enriquecidos ambientalmente y dietas calculadas al gramo. Todo el esfuerzo de años parecía consolidarse cuando finalmente obtuvimos las licencias gubernamentales para operar. El día de la inauguración oficial habíamos invitado a colegas de la facultad, autoridades locales y familias de la comunidad para sensibilizar sobre la conservación. El ambiente era impecable, con los primeros recorridos guiados transcurriendo en perfecta calma y los visitantes aprendiendo sobre el impacto del tráfico ilegal. Todo marchaba según el cronograma hasta que los gritos estridentes de una mujer rompieron la tranquilidad del patio central. Una persona llamada Martina irrumpió sin registrarse en la entrada, empujando a los recepcionistas y colocándose en medio del sendero principal. Llevaba una pancarta casera y comenzó a señalarme con el dedo mientras me acusaba a voz en cuello de ser un carcelero despiadado. Su discurso era una ráfaga de acusaciones morales sin pies ni cabeza sobre el derecho universal de toda criatura a correr sin límites ni supervisiones. Aseguraba que mantener a los animales en recintos cerrados era un acto de tortura sistemática disfrazado de filantropía científica. La gente a su alrededor se quedó congelada ante el escándalo, mientras los niños retrocedían asustados por su tono agresivo. Decidí intervenir de inmediato para evitar que la situación se saliera de control frente a las familias presentes. Mi postura inicial fue mantener la cabeza fría y asumir que su reacción nacía de una profunda desinformación sobre el manejo de fauna. Me acerqué con calma y le pedí que me acompañara a la oficina técnica para poder conversar sin perturbar el descanso de los animales. Le expliqué con paciencia que las especies que albergábamos no eran prisioneros, sino pacientes permanentes con discapacidades severas causadas por cazadores o accidentes previos. Fui hasta el archivador y saqué los expedientes clínicos completos para enseñarle las radiografías y los historiales de cirugía. Quería demostrarle con evidencia tangible que liberar a un ave rapaz sin una de sus alas o a un mamífero sin visión equivalía a una sentencia de muerte segura e inmediata en el bosque. Confié en que los datos científicos calmarían su histeria inicial. Martina ni siquiera se tomó la molestia de mirar las placas radiográficas que le puse delante. Con un gesto de desprecio absoluto, manoteó los expedientes y los arrojó con fuerza contra el piso, desparramando meses de registros médicos por toda la sala. Me gritó que la medicina veterinaria moderna era una farsa diseñada para someter la voluntad natural de los seres vivos mediante diagnósticos inventados. Según su lógica, la libertad no dependía de diagnósticos médicos ni de jaulas de recuperación, y cualquier animal prefería morir libre en cuestión de horas antes que pasar un solo día bajo cuidado humano. En ese instante comprendí que no estaba tratando con alguien dispuesta a dialogar, sino con un fanatismo completamente sordo a la razón. Tras su arrebato en mi oficina, salió de nuevo hacia los pasillos exteriores con paso apresurado y una actitud desafiante. No quise caer en provocaciones físicas ni montar un espectáculo innecesario, así que opté por observar sus movimientos a una distancia prudencial. Noté cómo caminaba entre los distintos sectores observando las cerraduras de seguridad y los paneles informativos con evidente resentimiento. Parecía buscar cualquier pretexto para montar otro número dramático frente al público que aún recorría los senderos. Decidí avisar al personal de vigilancia para que monitorearan sus pasos por el circuito cerrado mientras yo reorganizaba los expedientes del suelo. La gota que derramó el vaso ocurrió apenas 10 minutos después, cuando la vi merodeando por el área restringida de cuarentena aviar. En ese sector albergábamos a varias aves rapaces que habían sido rescatadas recientemente de redes de caza ilegal y estaban en estricto tratamiento por heridas abiertas. Vi cómo Martina sacaba una bolsa de golosinas masticables de su bolso y llamaba con señas a un grupo de escolares que se habían apartado del recorrido general. Estaba intentando convencer a los niños de que le sostuvieran los pestillos de seguridad a cambio de caramelos para poder abrir las compuertas de par en par. La escena era tan peligrosa como demencial, considerando que esas aves estaban altamente estresadas y con medicación activa. Caminé a paso firme y me interpuse entre los niños y la jaula antes de que ocurriera una tragedia irreversible.
Retiré a los estudiantes del área de inmediato y les entregué los menores a sus maestros acompañantes para ponerlos a salvo. Martina intentó empujarme para alcanzar la aldaba del recinto, insistiendo en que era su deber moral abrir esas jaulas frente a todos. Le advertí con voz firme que estaba traspasando límites legales y poniendo en riesgo la integridad física de menores de edad y de fauna silvestre bajo custodia estatal. Su respuesta fue volver a insultarme, alegando que nadie tenía derecho a interponerse entre su conciencia y el rescate de las especies. Hice una señal a los agentes de seguridad del centro, quienes la tomaron firmemente por los brazos para escoltarla hacia la salida del predio. Mientras era retirada, forcejeaba contra los guardias y gritaba hacia los visitantes que todos éramos cómplices de un crimen contra la naturaleza. Varios padres de familia expresaron su indignación por la imprudencia de ofrecerles dulces a niños para manipular recintos con animales peligrosos. Nos aseguramos de que cruzara el portón perimetral exterior y le cerramos el acceso de forma definitiva. El resto de la jornada continuó con una calma tensa, pero con todos los protocolos de vigilancia redoblados. Apenas se marchó, me dirigí a la comisaría local para radicar una denuncia formal por alteración del orden público, allanamiento de áreas restringidas y riesgo a la salud de menores. Aporté los testimonios del personal de seguridad y solicité formalmente una orden de alejamiento para blindar las instalaciones del refugio. Sabía perfectamente que este tipo de perfiles no suele aceptar una negativa tan fácilmente. Por esa misma razón, preferí actuar por la vía estrictamente judicial y registrar cada uno de sus movimientos en el sistema legal. Mi estrategia consistía en no darle tribuna emocional, sino acumular pruebas indiscutibles de su conducta. Esa misma tarde ordené al equipo técnico realizar copias de seguridad completas de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del día. Subí los archivos de vídeo en alta definición a una nube encriptada para prevenir cualquier pérdida de evidencia material. Verifiqué personalmente los candados de cada módulo y reforcé las instrucciones del personal nocturno para reportar cualquier anomalía en el cerco exterior. Me prometí a mí mismo que no permitiría que el trabajo de años se viera comprometido por la ignorancia militante de una desconocida. Con el expediente ya ingresado en la fiscalía, me concentré en atender a los pacientes que realmente necesitaban cuidado médico. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: imagínate creer que eres la heroína de una película de Disney intentando sobornar niños con caramelos para que te ayuden a soltar halcones heridos. Seguro pensaba que el gavilán le iba a cantar una canción en el hombro en lugar de arrancarle un pedazo de carne. Respuesta de OP: el gavilán que teníamos en cuarentena presentaba una fractura expuesta y un nivel de estrés altísimo que casi hace que le arranque un dedo a un alumno por culpa de los dulces. La fauna silvestre traumatizada no distingue intenciones morales, solo reacciona por instinto defensivo ante intrusos. Usuario Anónimo 2 dice: pues a mí me parece que ningún animal merece vivir tras las rejas sin importar cuántas excusas médicas inventes para justificar tu negocio. Si de verdad amaras la naturaleza entenderías que la libertad absoluta está por encima de cualquier diagnóstico veterinario. Respuesta de OP: soltar en un bosque a un animal que carece de alas funcionales o que no puede cazar por sí mismo no es activismo ni amor, es negligencia criminal y condena a muerte. La biología no funciona con discursos sentimentales, sino con viabilidad física y soporte clínico real. Actualización 1. Han pasado 3 días desde la última actualización y el conflicto escaló exactamente por donde sospechaba que lo haría. Todo marchaba con relativa normalidad en el refugio hasta que a las 3 de la madrugada sonó la alarma perimetral silenciosa directamente en mi teléfono móvil. Esta alarma no emite ruidos estridentes en el predio para evitar estresar a los animales convalecientes, pero envía una notificación inmediata a la central y a mi dispositivo. Desperté al instante, encendí la pantalla y abrí la aplicación de monitoreo con visión infrarroja que cubre el sector trasero del terreno. En el cuadrante 4, pegado a la zona boscosa colindante, detecté movimiento humano sospechoso. Al ajustar el zoom de la cámara de alta definición, reconocí de inmediato la silueta de Martina vestida completamente de negro con un pasamontañas mal puesto. Llevaba en sus manos unas cizallas industriales de mango largo con las que forcejeaba contra la malla metálica reforzada. Estaba cortando los alambres del cerco trasero para abrirse paso directamente hacia los dormitorios nocturnos de los ciervos y los primates rehabilitados. Su plan parecía consistir en una incursión clandestina para forzar los cerrojos y provocar una estampida hacia el bosque exterior. Me comuniqué de inmediato por radio interna con el equipo de guardias nocturnos para coordinar una intervención ordenada sin alertarla de golpe. Lo verdaderamente tragicómico de la situación fue presenciar lo que ocurrió una vez que logró perforar el alambrado y abrir la compuerta del dormitorio de los monos. Martina entró corriendo a oscuras, comenzó a agitar los brazos frenéticamente y encendió una linterna potente apuntando directamente a las caras de los animales para arrearlos hacia afuera. Estaba convencida de que los primates saldrían corriendo en masa hacia los árboles en busca de su supuesta emancipación nocturna. Sin embargo, los animales estaban profundamente dormidos en sus plataformas con calefacción, tapados con sus mantas térmicas y con los comederos llenos.
La irrupción solo provocó que los monos la miraran con absoluto fastidio y emitieran gruñidos de molestia por la interrupción de su descanso. Al ver que ninguno se movía de sus camas, la mujer comenzó a empujarlos con torpeza y a sacudir las mantas para obligarlos a ponerse de pie. Los ciervos en el corral contiguo simplemente se arrinconaron en la zona techada masticando heno, ignorando por completo la puerta abierta que daba a la intemperie fría y húmeda. La linterna de Martina se movía con desesperación mientras les chistaba y les hacía gestos para que corrieran hacia la zanja del fondo. Resultaba evidente que en su mente los animales debían agradecerle el rescate, pero en la realidad biológica ninguna especie domesticada o rehabilitada prefiere el frío exterior frente a un refugio cálido y seguro. Su frustración aumentaba a medida que los minutos pasaban sin que lograra movilizar a un solo ejemplar. Los dos guardias nocturnos se posicionaron en los extremos del sendero de servicio con linternas de alta potencia y cerraron las posibles vías de escape. Cuando encendieron las luces principales del sector y le ordenaron que soltara las herramientas, el pánico de Martina fue instantáneo y desordenado. Pegó un grito ahogado, dejó caer la linterna al suelo y salió disparada hacia la brecha que ella misma había cortado en el alambrado perimetral. En su carrera desesperada tropezó con una raíz expuesta y rodó aparatosamente por un terraplén de tierra suelta que daba hacia una zanja de drenaje pluvial. El impacto sonó seco, pero se levantó de inmediato impulsada por el miedo a ser detenida infraganti. En el fondo de la zanja llena de barro y hojas podridas quedaron abandonadas las cizallas industriales, una mochila con candados abiertos y una de sus zapatillas deportivas. La vimos salir cojeando por el otro extremo del matorral, perdiéndose en la oscuridad de la carretera secundaria sin mirar atrás. Los vigilantes no la persiguieron fuera de la propiedad para no descuidar el perímetro ni dejar desprotegidos los recintos abiertos. Me reportaron la fuga por radio mientras yo ya me encontraba manejando a toda prisa hacia las instalaciones. Llegué al centro de rehabilitación en menos de 15 minutos con el equipo médico de emergencia listo en el baúl de mi camioneta. Lo primero que hice fue realizar una inspección veterinaria exhaustiva en cada uno de los dormitorios que habían sido violentados durante la intrusión. Verifiqué que ningún primate presentara lesiones por el forcejeo con la linterna ni signos de hipotermia por la apertura de las compuertas. Los ciervos se encontraban en perfecto estado, rumiando con tranquilidad una vez que cerramos y aseguramos los accesos con candados de respaldo temporal. Me aseguré de que el personal recontara a todos los individuos según el registro de inventario para confirmar que no faltaba absolutamente ninguno. Por fortuna, la pereza y el confort de los propios animales habían desbaratado por completo su pretendida liberación. Una vez garantizada la seguridad física de los ejemplares, me acerqué a la zona de la brecha perimetral junto al jefe de seguridad. Utilizando guantes de látex estériles, procedí a recolectar cada uno de los elementos que Martina había dejado tirados en el lodo durante su huida. Embolsé las cizallas industriales que aún conservaban restos de pintura de nuestra cerca, la linterna encendida y la zapatilla deportiva embarrada como evidencia material incontestable. No toqué absolutamente nada más en la escena para preservar las huellas de calzado marcadas claramente en el barro de la zanja. Mi enfoque no era la confrontación verbal, sino la consolidación de un expediente criminal irrebatible. A las 7 de la mañana ya me encontraba en la mesa de entradas de la Fiscalía de turno para ampliar formalmente la denuncia radicada días atrás. Adjunté los vídeos en ultra alta definición captados por las cámaras infrarrojas, donde se apreciaba claramente su rostro antes de que se colocara el pasamontañas de manera defectuosa. También entregué el acta de recolección de los objetos abandonados y el informe técnico de los daños materiales causados al cerco de seguridad perimetral. El fiscal revisó las grabaciones con evidente asombro ante la temeridad de la intrusión nocturna y la contundencia de las pruebas aportadas. Su allanamiento ilegal había quedado documentado segundo a segundo sin margen alguno para la duda. El funcionario judicial ordenó de inmediato una inspección ocular en el predio y sumó los cargos de daño a la propiedad privada y violación de medidas cautelares al expediente en curso. Me informaron que emitirían una orden de comparecencia forzosa para notificarle el agravamiento severo de su situación procesal. Martina creía estar ejecutando una misión clandestina heroica, pero en términos estrictamente legales solo estaba acumulando agravantes penales en su contra. Regresé al centro con la tranquilidad de que el marco jurídico estaba operando a nuestro favor de manera metódica y silenciosa. Mientras ella actuaba desde el impulso caótico, nosotros respondíamos con procedimientos formales y respaldo documental. Durante el resto de la jornada coordiné con un equipo de herreros la reparación inmediata de la malla dañada y la instalación de sensores de vibración adicionales a lo largo de todo el perímetro. También reemplazamos todos los cerrojos exteriores por sistemas de apertura electromagnética que solo responden a tarjetas codificadas del personal autorizado. Los gastos imprevistos fueron significativos, pero cada factura fue rigurosamente archivada para ser incorporada a la demanda por daños y perjuicios que mi abogado ya estaba redactando. La terquedad de esta mujer estaba empezando a costar dinero real, pero cada centavo gastado se convertiría en una deuda exigible ante los tribunales.
Al caer la tarde, el refugio volvió a su rutina habitual de alimentación y chequeos médicos sin mayores contratiempos. Los monos disfrutaban de su ración de frutas en sus recintos climatizados, ajenos a la ridícula escena de la que habían sido testigos unas horas antes. Sabía perfectamente que Martina no se quedaría tranquila tras este fracaso humillante, especialmente habiendo perdido sus herramientas y huyendo descalza por un lodazal. Sin embargo, cada paso que daba en su cruzada personal solo servía para hundirla más profundamente en un problema penal del que no tendría escapatoria. Me senté en mi escritorio a revisar las historias clínicas, esperando con paciencia su próximo movimiento en falso. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es lo más gracioso que he leído en meses, la tipa cortando alambrados a oscuras creyéndose salvadora de la jungla y los monos mirándola con cara de fastidio antes de taparse otra vez con su cobija. Literalmente los animales le dijeron que no molestara en su hora de dormir. Respuesta de OP: el macho capuchino dominante ni siquiera se levantó de la plataforma y le arrojó una cáscara de plátano antes de volver a acomodar su manta térmica. Los animales bajo cuidado adecuado valoran su confort y estabilidad, no tienen ninguna intención de salir a congelarse a un lodazal a las 3 de la mañana. Usuario anónimo 2 dice: ojo con esto porque la tipa ya demostró que no le importa meterse a cortar cercas con cizallas industriales a mitad de la noche. Una persona con ese nivel de obsesión no se va a calmar con un papel de la fiscalía y la próxima vez puede hacer algo mucho más peligroso. Respuesta de OP: cada incursión fallida que realiza queda registrada en vídeo de alta definición y suma peso probatorio directo a la causa penal por daños y allanamiento. Si decide escalar sus tácticas, solo conseguirá que las medidas cautelares se transformen en una orden de detención efectiva dictada por el juez. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y lo que parecía haber alcanzado el límite del absurdo terminó superando cualquier cálculo racional. Todo marchaba en aparente calma hasta que durante el cambio de turno matutino de las 6 de la mañana sonó la alarma general del sector de grandes mamíferos. El cuidador principal me llamó por el intercomunicador con la voz completamente desencajada, informando que el corral de ampliación exterior estaba violentado. Al llegar corriendo a la zona, descubrí con absoluto horror que nuestro elefante asiático en rehabilitación no se encontraba en su recinto. El portón de carga pesada había sido descalzado mediante el uso de una gata hidráulica y una palanca de hierro. Mi angustia profesional se disparó a niveles críticos cuando vi en el suelo un rastro masivo de sacos de arpillera rotos con varios sacos de maní con cáscara esparcidos por el camino. Cualquier médico veterinario sabe que el sistema digestivo de un elefante no está diseñado para procesar frutos secos en grandes volúmenes debido a su alto contenido de grasas complejas. Una ingesta descontrolada de maní en un paquidermo provoca impactación intestinal severa, fermentación gaseosa aguda y una torsión gástrica potencialmente mortal en cuestión de horas. La persona que había planeado esto no solo desconocía la biología de la especie, sino que estaba ejecutando una negligencia médica con potencial letal. Activé de inmediato el protocolo de código rojo y me comuniqué de urgencia con la División de Delitos Ambientales de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos. El rastro de maní, cáscaras trituradas y huellas gigantescas marcadas en la tierra húmeda salía por la puerta de servicio técnico que da a la vía secundaria. Resultaba evidente que alguien había guiado al animal paso a paso aprovechando su docilidad y utilizando el alimento como un señuelo continuo y peligroso. Subí a la patrulla policial junto al oficial a cargo, llevando en el vehículo los kits de medicación de emergencia para cólicos y los sedantes de gran calibre. Comenzamos a seguir el sendero de frutos secos que se adentraba directamente hacia la zona urbana de la ciudad. Avanzamos a lo largo de casi 4 kilómetros siguiendo las huellas masivas y los restos de sacos vacíos que habían sido abandonados en las aceras. La audacia de la maniobra era tan inverosímil como peligrosa para la seguridad de toda la población civil. Durante la madrugada, aprovechando el silencio de las 5 de la mañana y la escasa circulación vehicular, el animal había sido conducido lentamente por calles pavimentadas como si se tratara de un desfile demencial. Los oficiales no salían de su asombro al constatar que la pista avanzaba en dirección a un céntrico barrio residencial de clase media. El peligro de que el paquidermo sufriera una crisis de pánico por el ruido urbano aumentaba con cada minuto que pasaba. El sendero de comida terminó de forma abrupta frente a la fachada de un edificio residencial de 4 plantas con un pequeño jardín frontal. Al frenar las patrullas en la esquina, no podíamos dar crédito a lo que nuestros propios ojos estaban presenciando en la planta baja. El ventanal de vidrio templado de la sala del departamento A estaba completamente destrozado desde afuera hacia adentro, con restos de cristales mezclados con montones de maní. Martina había guiado al elefante de más de 3 toneladas directamente al interior de su vivienda, haciéndolo ingresar a través del marco roto del ventanal. La estructura del departamento estaba recibiendo una sobrecarga de peso para la cual jamás había sido diseñada. El despliegue de emergencia acordonó la calle entera en cuestión de minutos con más de 10 patrullas, camiones de bomberos y unidades de rescate veterinario.
Los vecinos de los pisos superiores comenzaron a asomarse por los balcones en pijamas, completamente atónitos ante el espectáculo irreal que se desarrollaba en su propia entrada. Por el hueco del ventanal reventado se podía ver claramente la trompa del elefante asomándose hacia la vereda, buscando más comida entre los escombros de la sala. El animal se movía con dificultad en un espacio de escasos 20 metros cuadrados, chocando sus ancas contra los muros divisorios y los muebles de madera. El riesgo de un derrumbe estructural o de un cuadro de cólico agudo era inminente. Martina se encontraba de pie en una esquina de la cocina, detrás de una barra de desayuno, con una expresión de triunfo desquiciado en el rostro. Tenía las manos llenas de polvo de maní y vestía una camiseta con leyendas alusivas a la liberación total de los seres sintientes. Al ver a la policía y a mí en la acera, comenzó a gesticular con arrogancia hacia la multitud que se agolpaba detrás del cordón de seguridad. Aseguraba a viva voz que había salvado al animal de su encierro institucional y que ahora se encontraba en un espacio digno bajo su custodia personal. Su incapacidad para dimensionar la gravedad del escenario superaba cualquier límite clínico conocido. Me acerqué al perímetro con un megáfono para hablar con ella de manera estrictamente técnica, evitando cualquier discusión ideológica sobre sus motivos. Le advertí que el animal necesitaba atención médica inmediata y que el maní que le había administrado estaba fermentando en su tracto digestivo de forma sumamente peligrosa. Le rogué que permitiera el ingreso del equipo veterinario para aplicar protectores gástricos antes de que el paquidermo entrara en un shock doloroso irreversible. Su respuesta fue desestimar mis advertencias con burlas, asegurando que mis diagnósticos eran intentos desesperados por recuperar mi supuesta propiedad comercial. Su soberbia moral estaba poniendo en peligro directo la vida del ejemplar que aseguraba proteger. El oficial al mando de la policía intentó entablar un canal de mediación formal para que abriera la puerta de acceso principal y facilitara la evacuación. Martina se negó rotundamente a colaborar, afirmando que su domicilio era un territorio privado inexpugnable donde la autoridad no tenía jurisdicción sobre seres libres. Mientras tanto, desde el interior del departamento comenzaban a escucharse crujidos alarmantes provenientes de las vigas del suelo y los tabiques de yeso. El animal, incómodo por el encierro asfixiante y el inicio de los dolores abdominales, empezó a balancearse pesadamente de un lado a otro. Cada paso del paquidermo hacía vibrar los marcos de las ventanas de todo el edificio. El ingeniero de guardia de los bomberos se acercó a mi posición con un rostro de extrema preocupación tras evaluar los planos rápidos de la estructura. Me confirmó en voz baja que las losas residenciales estándar no están calculadas para soportar cargas concentradas de 4 toneladas en movimiento continuo. Si el elefante continuaba desplazándose dentro del departamento, el colapso del piso hacia el estacionamiento subterráneo era una cuestión de tiempo. La situación se había transformado en una emergencia civil de máxima prioridad con riesgo de víctimas fatales. Debíamos planificar una extracción de fuerza mayor sin detonar una estampida del animal en un área densamente poblada. Solicité al equipo del refugio que trasladara de urgencia la grúa de carga pesada, los paneles de contención móvil y el quirófano rodante hasta el lugar. Mientras los especialistas se posicionaban estratégicamente alrededor del edificio, continué registrando en mi libreta de campo cada síntoma observable en la respiración del animal. Noté una leve distensión en su flanco izquierdo y una respiración superficial que confirmaba el inicio del proceso de fermentación gástrica por los frutos secos. La ignorancia de esta mujer había transformado un rescate noble en una trampa mortal tanto para el animal como para los habitantes del inmueble. Mi deber era mantener la calma absoluta y esperar la ventana operativa adecuada para intervenir. La tensión en la calle era absoluta mientras los camarógrafos de los canales de televisión locales comenzaban a transmitir en vivo detrás de las cintas policiales. Martina aprovechaba los flashes para asomarse entre los vidrios rotos y saludar como si estuviera recibiendo una ovación pública por su hazaña delictiva. No comprendía que a su alrededor no había admiradores, sino rescatistas intentando evitar que una estructura de hormigón cediera sobre su propia cabeza. Todo el aparato estatal estaba desplegado para contener el desastre que su fanatismo había provocado en cuestión de horas. La factura legal y civil de su aventura estaba alcanzando proporciones astronómicas frente a decenas de testigos. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, esto tiene que ser una broma inventada en Internet porque nadie puede creerse que una persona caminó 4 kilómetros por el medio de una ciudad con un elefante de 4 toneladas y nadie llamó a emergencias antes de que llegara al departamento. Respuesta de OP, utilizó la calle de servicio rural que conecta con el polígono industrial a las 5 de la mañana, un sector completamente desierto a esa hora donde no hay cámaras de tránsito activas. Además, el animal la siguió dócilmente porque iba dejando caer kilos de comida de forma continua hasta reventar el ventanal de su planta baja. Usuario anónimo 2 dice, la tipa literalmente vio caricaturas de los años 50 donde los elefantes comen maní en bolsas de papel y pensó que era una guía científica de nutrición veterinaria. El nivel de analfabetismo biológico de estos supuestos defensores de animales es para ponerse a llorar.
Respuesta de OP, ese analfabetismo casi le cuesta la vida al ejemplar debido a que la grasa del maní genera parálisis del tránsito intestinal y torsión gástrica letal en grandes herbívoros. Pretender cuidar a una especie silvestre basándose en estereotipos de dibujos animados no es amor, es negligencia médica gravísima. Actualización 3. Ha pasado un día desde la última actualización y el desenlace dentro del edificio se precipitó con una violencia estructural que nadie en ese vecindario podrá olvidar jamás. Todo marchaba en un punto muerto de tensión hasta que a las 10 de la mañana se escuchó un crujido seco y ensordecedor proveniente del subsuelo del departamento A. La losa de hormigón armado de la planta baja finalmente cedió unos 15 centímetros bajo el peso concentrado del paquidermo, fracturando las vigas secundarias. El hundimiento provocó la ruptura inmediata de la tubería matriz de agua potable del edificio y de la línea principal de desagüe pluvial. Miles de litros de agua a presión comenzaron a brotar con fuerza por las grietas del piso, inundando la sala y filtrándose violentamente hacia el sótano y las cocheras subterráneas. El estruendo del agua y el colapso del suelo desataron el pánico absoluto en el exterior del inmueble. Javier, el propietario legal del departamento y del edificio, llegó corriendo al lugar con las escrituras en la mano, tomándose la cabeza con una expresión de infarto inminente. A su lado, Renata, la administradora del consorcio, gritaba histérica ante la visión de las grietas diagonales que comenzaban a trepar por la fachada exterior del edificio. Ambos contemplaban impotentes cómo el agua salía a borbotones por el ventanal roto, arrastrando muebles destruidos, zapatos y cáscaras de maní hacia la acera pública. La policía tuvo que contener físicamente a Javier para evitar que se abalanzara sobre los escombros a confrontar a su inquilina. A pesar del agua que le llegaba a las rodillas y del evidente peligro de colapso total, Martina se asomaba por una rendija de la ventana rota insultando a los bomberos y a los uniformados. Empapada y llena de lodo, gritaba que el departamento había sido formalmente declarado por ella como un santuario soberano e independiente de las leyes municipales. Amenazaba con demandar a la policía ambiental, al municipio y al refugio ante tribunales internacionales por supuestamente violar los derechos de libre tránsito de la criatura. Su desconexión con la realidad material era tan absoluta que no parecía registrar que el suelo bajo sus pies se estaba desintegrando minuto a minuto. La multitud de vecinos congregados en la calle la abucheaba abiertamente ante su negativa a desalojar. En lugar de perder un solo segundo intentando razonar con una persona en semejante estado de delirio, me aparté de la primera línea y me acerqué directamente a Javier y a Renata. Me presenté formalmente como el director del centro de rehabilitación y perito veterinario a cargo del operativo de contención animal. Con absoluta frialdad estratégica, les recomendé que llamaran de inmediato a un perito arquitectónico colegiado y a un notario público para certificar notarialmente cada grieta y cada daño emergente. Les aseguré que nuestro equipo legal les facilitaría todos los informes técnicos y registros periciales para que pudieran accionar civilmente contra ella con la máxima contundencia patrimonial posible. Tanto Javier como Renata asintieron con una determinación feroz, comprendiendo que la vía judicial era el único camino para recuperar su patrimonio. Dentro del departamento, la situación médica del elefante se volvió crítica debido al estrés acústico y físico. El animal, aterrorizado por el estruendo incesante del agua a presión, el crujido del suelo que cedía y el olor a humedad estancada, comenzó a buscar desesperadamente una salida hacia el exterior. En su intento de girar su enorme cuerpo en un pasillo de apenas 1,5 metros de ancho, sus cuartos traseros golpearon las paredes laterales con tremenda fuerza. La masa corporal del paquidermo atrapó a Martina contra su propio refrigerador de acero inoxidable en la esquina de la cocina. El refrigerador quedó compactado contra el muro de carga mientras el cuerpo del animal la presionaba lateralmente sin que ella pudiera zafarse del impacto. El grito de dolor de Martina se escuchó con total claridad por encima del ruido de las cañerías rotas, perdiendo al instante toda su pose de altanería y rebeldía ideológica. El animal no la estaba atacando deliberadamente, sino que simplemente intentaba rotar sobre su propio eje en un espacio ridículamente angosto para encontrar aire fresco. El golpe y la compresión le fracturaron varias costillas y una extremidad inferior, dejándola inmovilizada y gimiendo en el suelo inundado detrás del electrodoméstico abollado. La supuesta comunión mística que aseguraba tener con la fauna silvestre se disolvió en un segundo ante las leyes básicas de la física y la mecánica corporal. Su propio rescate delirante se había convertido en su trampa física más dolorosa. Aproveché ese instante de desconcierto y el cese de sus obstrucciones para dar la orden operativa al equipo de contención química veterinaria. Nos posicionamos en el marco del ventanal roto con 2 rifles de inyección neumática cargados con la combinación exacta de sedantes y analgésicos para megaherbívoros. Calculé la dosis milimétrica en función del peso estimado y del estado de deshidratación evidente del ejemplar para evitar una depresión cardiorrespiratoria fatal. Con un disparo limpio y certero en el anca izquierda, el dardo se fijó perfectamente en el tejido muscular del animal. En cuestión de 3 minutos, los fármacos comenzaron a hacer efecto, reduciendo su frecuencia cardíaca y relajando su musculatura para evitar más movimientos bruscos sobre la losa debilitada.
Con el paquidermo estabilizado y en un estado de sedación consciente profunda, los bomberos ingresaron con herramientas hidráulicas para apuntalar de emergencia las vigas maestras del techo. Otro equipo de rescate médico entró con una camilla rígida para acceder hasta el fondo de la cocina inundada donde yacía Martina. Tuvieron que utilizar cortadoras de metal para desencajar la puerta del refrigerador que la mantenía atrapada contra el suelo encharcado. La mujer no paraba de llorar y suplicar auxilio a los mismos paramédicos que minutos antes había calificado de agentes represores del sistema. La policía ambiental tomó custodia formal de su persona en el mismo instante en que era colocada sobre la tabla de inmovilización espinal. Coordiné con la empresa de grúas pesadas el posicionamiento de una rampa metálica de alta resistencia sobre el marco destruido del departamento. Guiamos con sumo cuidado al animal, que caminaba con paso lento pero firme bajo el efecto de los tranquilizantes, haciéndolo descender suavemente hacia la calzada. El aplauso de los vecinos rompió la tensión acumulada de más de 30 horas de angustia comunitaria mientras el elefante subía a la plataforma de transporte blindada. Javier y Renata observaban la maniobra mientras el notario registraba minuciosamente las toneladas de escombros, las vigas expuestas y el agua estancada en el sótano. Cada fotografía tomada por los peritos constituía un clavo más en el ataúd financiero de la inquilina. Subí a la cabina del camión de transporte para monitorear los signos vitales del paciente durante el trayecto de regreso al quirófano central del refugio. Dejamos atrás un edificio asegurado con puntales de acero, una calle cortada al tránsito por obras de saneamiento urgente y un expediente penal que ya acumulaba múltiples cargos por delitos contra la seguridad colectiva. Martina iba en camino al hospital de urgencias bajo custodia policial estricta, con fracturas múltiples y una imputación formal por estragos dolosos y maltrato animal agravado. El caos que ella misma había diseñado con tanta soberbia comenzaba a cerrarse inexorablemente sobre su propia vida. Mi único objetivo en ese momento era llegar a tiempo para salvar la vida del animal en nuestra mesa de operaciones. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, es poético que la propia criatura a la que supuestamente fue a liberar de la opresión la terminó estampando contra su propio refrigerador por no entender nada de espacio ni de física básica. Ahí quedó todo su discurso de conexión espiritual con la naturaleza. Respuesta de OP, un paquidermo de 4 toneladas bajo estrés agudo y encerrado en una sala de estar solo busca instintivamente una vía de ventilación y escape. La mujer quedó atrapada en el radio de giro mecánico del animal, algo totalmente predecible cuando se encierra a un mega herbívoro en un departamento residencial. Usuario Anónimo 2 dice, Javier y Renata le van a sacar hasta el último centavo de sus cuentas bancarias por la destrucción total del edificio, las vigas reventadas y el sótano inundado. Se creía una revolucionaria intocable y va a terminar pagando alquileres y reparaciones por el resto de sus días. Respuesta de OP, los peritajes estructurales y notariales que coordinamos en el lugar documentaron daños millonarios en cañerías maestras, losas de hormigón y pérdidas de los copropietarios. La responsabilidad civil derivada de sus actos sobrepasa con creces cualquier sanción penal que la Fiscalía le termine imponiendo. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde la última actualización y las aguas finalmente han vuelto a su cauce, dejando un saldo de justicia tan contundente como satisfactorio. La extracción del elefante requirió derribar por completo los restos de la fachada frontal del departamento para permitir una salida segura y evitar cualquier fricción contra las vigas debilitadas. Mientras los paramédicos retiraban a Martina en una camilla con un collarín ortopédico y una férula en la pierna debido a múltiples fracturas costales y de fémur, nosotros iniciamos el traslado de urgencia hacia nuestro hospital veterinario. El animal llegó a nuestras instalaciones bajo monitoreo telemétrico continuo, con un cuadro de timpanismo abdominal severo que requería intervención médica inmediata. Pasamos más de 48 horas ininterrumpidas en el quirófano central aplicando lavados gástricos profundos, sondas de descompresión y fluidoterapia intensiva para revertir la fermentación de los kilos de maní que la intrusa le había suministrado. Fue una labor titánica en la que todo el equipo médico trabajó sin descanso para estabilizar la motilidad intestinal del paquidermo y curar las laceraciones profundas que los cristales rotos le habían provocado en las almohadillas plantares. Por fortuna, la resistencia física del ejemplar y la rápida intervención terapéutica evitaron que la torsión gástrica se volviera irreversible. Al cabo de una semana de cuidados intensivos, el animal pudo finalmente ponerse de pie por sus propios medios y caminar hacia su recinto de descanso con su dieta habitual restablecida. En el plano judicial, el desenlace fue fulminante y no dejó margen alguno para las maniobras dilatorias de la defensa. La Fiscalía General le imputó formalmente cargos por allanamiento de morada con fuerza en las cosas, daño agravado a la propiedad pública y privada, maltrato animal con dolo eventual y alteración grave del orden público. Las grabaciones en alta definición de nuestras cámaras perimetrales, junto con las herramientas incautadas con su ADN y los vídeos de las cámaras de seguridad urbanas siguiendo el rastro de maní, conformaron un cuerpo probatorio demoledor. El juez de control le dictó prisión preventiva bajo modalidad hospitalaria,
prohibiéndole terminantemente acercarse a cualquier centro de fauna silvestre o tener contacto con animales bajo cualquier circunstancia. Por su parte, el Frente Civil liderado por Javier y Renata avanzó con una ferocidad patrimonial implacable que terminó de sepultar cualquier vestigio de su soberbia. La demanda conjunta por daños emergentes, lucro cesante y daño estructural al edificio derivó en una sentencia civil ejecutoria con medidas cautelares inmediatas. Los tribunales ordenaron el embargo preventivo y total de todas sus cuentas bancarias, el decomiso de su vehículo particular y la retención judicial del porcentaje máximo legal de cualquier salario o ingreso futuro que perciba. Los costos de reconstrucción de las losas de hormigón, la reposición integral de la cañería matriz y las indemnizaciones a los vecinos evacuados superaron ampliamente el valor total de todo su patrimonio personal. Una semana antes de que le dieran el alta médica en el hospital penitenciario, decidí acudir personalmente a su habitación en calidad de perito forense del caso. Entré a la sala sin emitir un solo reproche moral, sin levantar la voz y sin mostrar el menor atisbo de rencor personal. Me acerqué con paso tranquilo hasta su mesa de noche y deposité una carpeta rígida que contenía 2 documentos específicos, el informe médico veterinario del alta definitiva del elefante con su cuadro de recuperación completa y una serie de fotografías a color del animal caminando libremente por el prado exterior de nuestro santuario. Martina me miró desde la cama completamente inmovilizada por los yesos y las vendas, con una expresión de impotencia absoluta en los ojos. No le dirigí una sola palabra de triunfo ni me detuve a escuchar las justificaciones balbuceantes que intentó pronunciar al ver las imágenes. Me di media vuelta y salí del recinto hospitalario con la tranquilidad del deber cumplido y con la certeza de que la realidad se había encargado de responderle con creces. Su cruzada de indignación moral y desprecio por la ciencia veterinaria la había conducido directamente a la ruina física, legal y económica más absoluta. No hizo falta insultarla ni caer en provocaciones infantiles en ningún momento del proceso, bastó con documentar sus propios desatinos y dejar que las leyes de la física y de la justicia hicieran su trabajo. Hoy en día, el Centro de Rehabilitación para Fauna Silvestre opera con un nivel de seguridad blindado y con el respaldo total de la comunidad y del municipio. A raíz de este caso emblemático, varias fundaciones internacionales nos otorgaron fondos de financiamiento extraordinarios para ampliar el hospital veterinario y construir nuevos módulos de enriquecimiento ambiental. El elefante se encuentra en perfecto estado de salud, interactuando con su entorno protegido y recibiendo su medicación y nutrición adecuada bajo la supervisión de profesionales calificados. Los niños de las escuelas locales nos visitan regularmente para aprender sobre conservación real basada en la biología y el respeto técnico hacia las especies. Martina, por su parte, pasa sus días respondiendo a las notificaciones judiciales de los peritos liquidadores desde una pequeña habitación rentada en la periferia de la ciudad, obligada a destinar la mayor parte de sus ingresos al pago de indemnizaciones por los próximos 20 años. Como cláusula específica en su contrato de arrendamiento tutelado y por orden judicial expresa de la Fiscalía Ambiental, tiene prohibido de manera estricta albergar cualquier tipo de mascota o ser vivo, incluyendo plantas ornamentales en macetas. Su supuesta lucha por la libertad sin reglas terminó dejándola atrapada en una red interminable de embargos bancarios, citas judiciales y limitaciones contractuales que ella misma se construyó paso a paso. El santuario sigue en pie, los animales continúan sanando y la ciencia prevaleció sobre el absurdo.